Bueno, le voy a pedir entonces, ya que la tenemos con nosotros desde el barrio Cerrito, hacer una oración para comenzar nuestro estudio bíblico del día de hoy a la hermana Virginia. Bienvenida. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad. Oremos. Amado Padre, nos presentamos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado hoy de darnos la vida. Señor, gracias. Y por sobre todas las cosas, el privilegio de estar en comunión los unos con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque en tu bondad y en tu fidelidad tenemos y podemos orar con libertad y aprender de tu palabra, Dios. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de Mario, Señor, que dispone su tiempo y su corazón para enseñarnos tu palabra. Seas tú guiando todas las cosas para tu gloria y para tu honra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muy bien. Allí también se está integrando nuestra hermana Ana María, así que estamos todos. Y el saludo también. Hoy voy a saltear un poco, pero tenemos una cantidad de hermanos que están en el Facebook Live. No sé si tenemos un problema en el Facebook Live porque no veo la imagen, pero bueno, les mandamos el saludo igual. Ahí también, en este momento, se está integrando nuestra hermana Pamela. Le damos un saludo grande también allá en Chile a Pamela con toda su familia. Bienvenida, Pamela. Allí está, acomodando. Muy bien. Bueno, Hola, bendiciones. bienvenida, Hola, hermana. bendiciones. Muchas bendiciones Yo también iba para a preguntar por la hermana, iba a preguntar por ella y cómo estaba. ahí está. Bueno, eh, tenemos contacto, hoy tuvimos contacto con la hermana Net, que está con sus problemitas de salud. Y bueno, desde acá le mandamos muchas bendiciones y le pido a todos los hermanos y a todos los que nos escuchan que hagan una oración por su salud, la salud de su esposo también, que están pasando un momento, bueno, complicado. Bueno, señores, aquí cuando comenzamos el estudio de Mateo, sé que al hermano Fernando es uno de los evangelios preferidos, así que vamos a tener cosas muy lindas. No duden, lo vuelvo a repetir siempre, en parar, solicitar la palabra o una aclaración en el transcurso de lo que estamos estudiando. Esto no es una cuestión este, expositiva mía, ni nada por el estilo, ni académica, vuelvo a decir, sino que es un estudio entre todos. Yo voy más o menos guiando. Hoy vamos al capítulo 17 de Mateo. Pero antes, el capítulo 17 se trata, el tema es la transfiguración. Mire qué tema. ¿Eh? Eh, Uno de los temas que toca el capítulo 17. Pero antes de entrar en el 17, vamos a comenzar la lectura con el capítulo 16, versículo 28, que encaja mejor en este capítulo, que explica lo que el Señor quiso decir. Así que le voy a pedir a Leticia si nos lee en el capítulo 16 al versículo 28. Y ahí empezamos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, para los apóstoles, esta palabra se cumplieron en lo que es la transfiguración de Jesús. Porque en la transfiguración tenemos una imagen del Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pedro
era uno de los apóstoles presentes precisamente en la transfiguración. Y si ustedes van a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, escribió algo que está en los versículos 16 al 18. Y se los leo, dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido, y nosotros mismos escuchamos esa declaración, dice, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cumplió aquella declaración de Jesús en aquel día para los apóstoles? Bueno, cuando el Señor Jesús fue rodeado de gloria en el monte de la transfiguración ante 3 de sus discípulos, fue como una especie, ¿cómo podríamos decir? Una imagen en miniatura del reino, y ahí Simón Pedro lo confirmó. Si vamos a los otros evangelios, presentan, hermanos, un relato de la transfiguración, con la excepción del Evangelio de Juan. En realidad, la transfiguración no prueba ni establece específicamente la deidad de Cristo. Presenta lo que podemos decir su humanidad. El Evangelio de Juan enfatiza la deidad de Cristo y por lo tanto omite este relato de la transfiguración, aunque los otros evangelios lo registraron. Es importante destacar esto porque algunas veces yo he escuchado, ¿y por qué Juan no habló de esto? Bueno, este evento constituye no solo una prueba de la humanidad del Señor Jesucristo, sino también de la esperanza de la humanidad. El hombre que aquí aparece rodeado de gloria, transfigurado, es la clase de persona que seremos nosotros algún día como hijos de Dios. Se dan cuenta, ¿no? El relato y la importancia. En este sentido, el apóstol Juan, en su primera carta, dijo, entre otras cosas, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Le veremos como Él es. Qué maravillosa gloria sería ese momento para nosotros, sin duda, ¿no? Esta perspectiva gloriosa de ser como Cristo es real para cada persona. No lo digo yo, lo dice el propio Señor Jesucristo. Lo dice Juan. Lo dice el Evangelio. El Señor Jesucristo fue glorificado antes de su muerte y de su resurrección. Y esta es la imagen que aquí contemplamos. Fíjense ustedes, en el Evangelio de Lucas se pueden ver detalles que no están incluidos aquí en Mateo ni por Marcos, porque el doctor Lucas, el médico, presenta la humanidad perfecta de Jesús. Bueno, le voy a pedir a la hermana Virginia que nos lea. Vamos a leer, si les parece bien, el versículo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Todos juntos. Del capítulo 17 estamos hablando, ¿no?
No veo la Parece que hermanita Virginia, parece que no. se desconectó, sí, parece que se salió. Bueno, vamos, Fernando, a ver si tenés ahí el capítulo, los versículos 1 y 2 del capítulo 17. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Amén. Bueno, dice aquí que su rostro resplandeció como el sol, en realidad, ¿no? La luz brillaba emanando desde dentro de él, como si fuese un foco de luz, antes que brillando sobre él desde el exterior. Surgía de él, de dentro de él. Eh, Sin duda, esta luz nos indicaba exactamente la dimensión de su reino. Y fue la humanidad de Jesús la que fue transfigurada. Por eso decimos que la transfiguración presentó su perfecta humanidad. Miren, la palabra transfigurado es muy interesante. Proviene del griego, en realidad, metamorfosis, que significa cambio de forma y de estructura. Ustedes lo tienen muy claro con el pequeño gusanito que se convirtió en un día en una mariposa por un proceso de metamorfosis. Este cuerpo que tenemos hoy, limitado por la debilidad, por la enfermedad, será transfigurado en un día futuro. Incluso aquellos que estén con vida en la venida de Cristo serán transformados, transfigurados. Esta es pues la esperanza que tenemos, la esperanza de la humanidad, lo más hermoso que estamos esperando. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos lea el versículo 3. Versículo 3. Parece que está con mala señal, la Pamela está quedó pegada. Bueno, tenemos algunos problemitas hoy. Vamos a leerlo, Fernando, versículo 3. Sí, y dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Bueno, Moisés era el representante de la ley, lo tenemos bien claro. Y Elías, el representante de los profetas. Ahí está la característica de esta presentación. Moisés había muerto y Elías había partido de este mundo en un carro de fuego, ¿se acuerdan? En Lucas, en el capítulo 9, nos contó que estaban hablando de la muerte de Jesús en Jerusalén. Así que en esta escena la ley y los profetas dieron testimonio de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 4, Leticia? Vamos al versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro nunca pudo resistir la oportunidad de decir algo, se lo comentábamos en el estudio anterior. Cualquier ocasión era buena para él. Generalmente se adelantaba a opinar.
y siempre parecía algo que estaba equivocado. Y así continuaría ocurriendo hasta el día de Pentecostés. En este incidente expresó algo erróneo y fuera de lugar, como vamos a ver. Y Dios mismo le reprendió porque estaba intentando colocar a Moisés y a Elías en el mismo nivel que el Señor Jesús. No sé si se dan cuenta. Puede pasar desapercibido para mucha gente, pero acá hay un error claro. En el relato de Lucas ofreció una explicación de esta indiscreción de Pedro, diciendo que no sabía lo que estaba diciendo. Y tenemos que comprender a Pedro en ese afán, un afán que podríamos decir, no con un sentido peyorativo, pero de protagonismo, de querer ir adelantándose a las cosas. Bueno, vamos tiene problemas con internet nuestra hermana Virginia, por eso no se puede conectar. Vamos a leer el versículo 5, Leticia, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la voz del testimonio de Dios el Padre sobre Jesús, su Hijo. Jesús es la autoridad final en los asuntos de la revelación. Lo que Moisés y Elías y los profetas tuvieron que decir era importante. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hebreos, ya en el capítulo 1 de Hebreos, que el escritor decía: Dios, habiendo hablado mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo? ¿Se acuerdan? O sea que el Hijo es el que vino a la tierra como la revelación final del Dios al hombre. Observemos ahora la gran declaración del Padre. Lo dice claramente: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd. Él nunca ha dicho tal cosa a nadie, sino solamente a Jesús, porque Él es el único que siempre ha agradado a Dios. Seguramente nosotros, hermanos, nunca llegaremos a la presencia de Dios hasta que por la fe estemos en Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entonces somos incluidos en el cuerpo de creyentes. Esto es muy importante. Cristo es el único en quien Dios se ha complacido. Y nosotros somos aceptados por estar en el amado, en su Hijo. ¿Entienden esto, no? Es muy importante entender esto. Si no estuviéramos en Jesús, en el amado, en el Hijo, bueno, no seríamos incluidos en el plan de Dios. Vamos, Fernando, vamos a leer ahora desde el versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 8, del versículo 6 hasta el versículo 8. Amén. Y dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Bueno,
Solo Jesús. Él es el que tiene la autoridad. Solo Jesús. Son dos palabras muy importantes. Diría que sería un lema para todos nosotros. Solo Jesús. Habría que encuadrar allí, ¿no? Solo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 9, Pamela? Ah, no, Pamela está con un problemita ahí también. Vamos con Leticia, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pregunta que nos hacemos, hermanos. ¿Por qué debían esperar hasta la resurrección? ¿Y por qué no contarla en aquel momento? Bueno, porque esta era una parte de la historia del Evangelio que explica quién es Jesús como Cordero perfecto de Dios, que sería probado por 3 años y en aquel instante se encaminaba precisamente hacia la cruz para morir por los pecados del mundo. Es que Dios requería un Cordero sin defectos. Y el Señor Jesús era el único que podía morir en una muerte sustitutiva por la humanidad, ya que Él no tenía pecado. Es su perfecta humanidad. Por eso se transfiguró y es la esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad, hermano, no se encuentra en la ciencia, en la educación, en la política, en la ideología, en la filosofía. Por más importantes que éstas puedan ser para el desarrollo integral del hombre. Porque todo eso que estoy diciendo, la ciencia, la política, la ideología, la filosofía, nos están defraudando hoy día. Muchos de esos aspectos han contribuido a crear monstruos con los cuales hoy no sabemos qué hacer. Y la ciencia no puede resolver los problemas. Por eso decimos claramente que la esperanza del mundo está en una persona llamada Jesucristo. Y aquellos que nos están viendo y escuchando tienen que entender esto porque es la única esperanza que ustedes también tienen. Los que ya nos hemos entregado a Jesucristo, la sabemos y la sentimos porque el Espíritu Santo nos revive diariamente. Así que bueno, es la esperanza del mundo. No hay otra. No hay otra. Por más que se busque, por algo vemos cómo el mundo se va deteriorando. Cada día más. Y cada vez es peor. Vamos retrocediendo. Hoy hablaba con Ana María y comentaba lo que es este mundo. Los sucesos que vemos, que sentimos. Los que son de acá, de nuestro país, que no son distintos a otras partes del mundo. Pero en fin, vamos a leer, Fernando, los versículos 10 al 13. 10 al 13. Amén. Y dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Dos igual? Sí, seguimos un poquito. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bueno, y ahí después dice que los discípulos entendieron que les había hablado de Juan Bautista.
Claro, dice, entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Amén, claro, el 13. Vemos aquí que la pregunta de los discípulos dio lugar a una afirmación extraordinaria en la cual Jesús confirmó lo dicho por quién, por el profeta Malaquías. Esta declaración había suscitado una pregunta en muchas personas sobre si Juan el Bautista era realmente Elías. Cuando estudiamos el capítulo 11, ¿se acuerdan? De Mateo, estuvimos hablando de este mismo problema. De esta situación. En este pasaje, el Señor estaba intentando anticiparse al argumento de que Jesús tenía que morir en la cruz porque Juan el Bautista no había sido Elías. Y Elías, en efecto, debía venir antes que Cristo regresase para establecer su reino. Nuestro Señor estaba diciendo que si ellos le hubieran recibido a él como rey, respondiendo con fe a su mensaje de salvación, Juan había sido el Elías que había de venir. Pero no fue así. Porque así como no reconocieron el ministerio de Juan, Jesús también sería repudiado. Y por segunda vez el Señor mencionó su cercana crucifixión. Ahora vamos a ver, cambiando de relato, un incidente donde hay un muchacho poseído por un demonio. Y en esta escena podemos ver una situación típica del reino de los cielos en relación al mundo actual. Uno se preguntará, ¿y dónde encaja aquí la iglesia? Vayamos ahora, de alguna manera, al pie del monte donde los otros discípulos estaban realmente en apuros, es decir, los que no estaban con el Señor en el monte de la transfiguración. En el monte habían 3 discípulos, los otros no estaban con él. Entonces le voy a pedir a Leticia que nos lea los versículos 14 al 16. 14 al 16. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Cuando habla de lunático allí, en esa versión, yo creo que está refiriéndose, otras versiones así lo dicen, a que el hijo era epiléptico. Tenía todas esas situaciones que se dan a aquellos que sufren esa enfermedad. Bueno, este fue probablemente el peor caso de posesión demoníaca que el Señor tuvo que enfrentar. Fue también una situación triste porque los discípulos resultaron impotentes para solucionarla. Y es también una figura de la iglesia actual, en un mundo enloquecido, en que los demonios ejercen un gran control. Y uno se pregunta, ¿por qué la iglesia permanece impotente ante tanta locura? En fin, la iglesia hoy día dispone de muchos elementos que no constituyen lo que ella realmente necesita. Realmente resultó patético que este hombre tuviese que decir a Jesús: lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. El mundo está en un estado de enloquecimiento grande, ¿no? Sin duda, hoy día, pasando por situaciones que la iglesia, obviamente, cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de cualquier iglesia. Remitámonos a las últimas manifestaciones
desde el Vaticano, del Papa, con respecto a los seminaristas gay que quiere eliminar de los seminarios católicos, como dijo él, por sus mariconadas. No, me estoy refiriendo a la Iglesia de Cristo, que no puede solucionar, obviamente, como les pasó a los discípulos allí en ese versículo, que no podían solucionar el problema que tenía este hombre con su hijo. ¿Y qué le respondió precisamente Jesús? Ahí vamos a verlo en el versículo 17, Fernando, versículo 17. Amén. Y dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Sin duda, hermanos, fueron unas severas palabras. Y podríamos trasladarlo que ese mensaje viene para la iglesia en nuestro tiempo, para nosotros, para ustedes, para mí, a nivel personal inclusive. Y bueno, ¿qué le dijo Jesucristo? Traérmelo aquí. Es evidente que ni nos pasa por la idea de que en algún momento seremos como Cristo y se nos escapa que tenemos una potencia que es la fe, que evidentemente no vamos a poder salvar a este mundo porque no somos nosotros, pero tenemos que salvarnos nosotros. Es ese juego de palabras que pareciera simple, pero que es muy claro. Le voy a pedir a la hermana Virginia, que recuperó ahí nuevamente internet, que nos lea el versículo 18. Amén. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Después de haber reprendido a sus discípulos, fíjense en el tiempo, primero reprendió a sus discípulos y luego reprendió al demonio. Y vamos a ver la reacción de los discípulos, que la vamos a ver en los versículos 19 al 21. Le voy a pedir a Leticia que lo lea. Versículo 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Las palabras de Jesús subrayan: nada os será imposible. Es decir, nada que esté conforme con la voluntad de Dios para nosotros. Y fue la voluntad de Dios que aquel joven fuese liberado del control del demonio. Entonces ustedes me preguntarán, seguramente, y yo me pregunto, ¿por qué los discípulos pudieron no liberarlo? Por su falta de fe. Y este es el mensaje para nosotros y para la iglesia en la actualidad. Nosotros somos, y siempre decimos, tenemos fe, pero la limitamos la fe. ¿Por qué limitamos nuestra fe? Porque
nos aprisionamos por un contexto, muchas veces religioso, ritualista, y pocas veces espiritual. Muchas veces ustedes han escuchado, seguramente, hermanos, hermanas, que el ser humano tiene un cerebro que utiliza una pequeña parte de ese poder que tiene el cerebro nuestro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo porque nos hemos entregado a Cristo y desarrollamos nuestro discernimiento espiritual pequeñamente, teniendo el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. ¿Cuánta cosa nos dice el Señor en este evento, en este acontecimiento? Se los está diciendo a sus discípulos, que conviven con Él, que visualizaban sus milagros, que escuchaban su palabra directamente. Por eso es importante esto de estudiar la palabra. Muchas veces estas cosas pasan desapercibidas, pero no porque no tengamos ocasión de conocerlas, porque es el Señor que está hablando, no es ni siquiera un profeta, es Jesucristo. En fin, vamos a seguir en este capítulo. Vamos a pedirle a Fernando que nos lea los versículos 22 y 23, donde Jesús anuncia nuevamente su muerte y su resurrección. Fernando, adelante. Amén. Entonces dice, estando con ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a manos del hombre, a manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Amén. Esta es la tercera vez que él habló a sus discípulos sobre su muerte y resurrección. La primera vez había sido cuando se encontraba, ¿se acuerdan?, en Cesarea de Filipos. En este pasaje le vemos en Galilea, en camino hacia Jerusalén. Y ellos no pudieron hacer otra cosa que sentir una profunda tristeza. Bueno, si bien podemos comprender, porque a nosotros nos puede provocar, sin duda, también el relato de Jesucristo torturado, flagelado, crucificado, tristeza. Pero en realidad no comprendemos el hecho. Vemos la figura, el acontecimiento, pero no comprendemos verdaderamente el hecho, la finalidad que hay allí en la crucificación, en su muerte, que tiene un resultado fundamental, que es ¿cuál? La resurrección. Es lo mismo que está pasando hoy día. Hay gente en este tiempo que hace oraciones y le pide al Señor que no venga la tribulación, que no venga todo eso que está anunciado en el Apocalipsis. Pero no entendieron nada. Primero, que oren todo lo que quieran. El plan de Dios se va a cumplir íntegramente. Y segundo, no podemos detener ese hecho. Porque no podemos detener el plan de Dios. Sin esos acontecimientos, no vendría el Señor Jesucristo. Tienen que darse. Así que no oremos para parar eso. Lo que tenemos que orar es que nos dé la suficiente sabiduría para que como testigos de Cristo podamos acercar más a aquellos que todavía están en las tinieblas. Eso sí, pero no para parar los acontecimientos futuros. Bueno, finalmente vamos a entrar en los versículos 24 y 27,
que explica eh, cómo puede aparecer el dinero del impuesto en la boca de un pez. Tremendo, ¿no? Vamos a pedirle entonces a Virginia versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Hablando de este impuesto, era la cantidad recolectada anualmente como ayuda económica para el templo. Y Jesús estaba tratando de demostrar a Pedro que así como una familia real estaba exenta del pago del impuesto, él, como hijo de Dios, no estaba obligado a pagar para ayudar económicamente a la casa de Dios. Pero su método para conseguir el dinero para el impuesto fue realmente extraño, ¿no? Y él demostró su poder. Todos los seres vivos le obedecieron, como en la época de Génesis, ¿no? Y tanto Pedro como el pez obedecieron su mandato. Creo que Dios había dado a Adán el mismo dominio sobre la creación y el primer hombre lo perdió en su caída. Remitámonos al libro de Génesis, cuando decía que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que ejerza el dominio, decía él, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, etcétera, etcétera. Volviendo a este pasaje, vemos y enfatizamos que en la transfiguración de Dios a través de Jesús, hemos visto al ser humano restaurado a su finalidad original. Y en este episodio del impuesto vemos al ser humano restaurado a su función original. Ustedes vieron, hermanos, qué maravilloso que ha sido el desarrollo de estos versículos. Si bien han tocado determinados estamentos, nos pone ciertamente, claramente, como figura central, el relato de Jesucristo, sus discípulos con muchas interrogantes y una clara enseñanza que va mucho más allá de ese momento especial que estaba viviendo. Yo siempre tuve en este pasaje de la transfiguración una interrogante que no la he podido explicar todavía, pero tendremos que estudiarla. ¿Por qué eligió a estos 3 discípulos? ¿Por qué no hizo su presencia en todos los demás discípulos? O sea, hizo una serie evidentemente selectiva. Porque en definitiva el mensaje, como decíamos, era presentarle a ellos, que lo vieron, cómo seremos los que somos sus hijos en el momento también de nuestra transfiguración. Y ver ya inmediatamente, en ese momento, el reino plasmado y la originalidad
efectiva de lo creado por Dios, porque Dios creó al hombre, reitero lo que decía Génesis, a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la imagen y semejanza del hombre creado por Dios? Es la transfiguración de Jesucristo. Ahí está plasmada, no en nosotros. Nosotros en este momento no somos imagen y semejanza a Dios. Somos sus hijos y seremos imagen y semejanza y seremos como Cristo porque somos en Él. Entonces este maravilloso relato, hermanos, nos está anticipando una visión que es maravillosa, que nos da una vivencia muy grande. También nos enseña que tenemos que desarrollar nuestro Espíritu Santo que tenemos mucho más allá de lo que hacemos. No utilicemos una pequeña idea del Espíritu Santo solicitándole muchas cosas que necesitamos. Desarrollemos el Espíritu Santo pidiéndole esa sabiduría espiritual que es la que nos potencia y nos crea mayor fe y la que hace desarrollarnos para no ser limitados en muchas cosas. Claro, a veces esto teóricamente es fácil hablar. El tema es que tenemos que desarrollarlo. Y uno se pregunta, seguramente preguntará, ¿y cómo desarrollo yo ese potencial del Espíritu Santo? Les digo una cosa, lo estamos desarrollando en este momento. Nosotros vamos creciendo espiritualmente en la medida que vamos entendiendo la palabra que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Si estuviéramos en otra cosa, el desarrollo espiritual, yo qué sé, a mí me gusta el fútbol, capaz que estoy mirando un partido de fútbol, ahí no desarrollo nada espiritualmente. Nada. En cambio acá, hoy, a esta hora, con ustedes, escuchando la palabra, viene el desarrollo espiritual. Y tenemos que ir creciéndolo. Porque el Señor nos está hablando. Esta es la manera que nos habla el Señor. Después la tenemos que reafirmar, obviamente, en la oración, en el desarrollo personal. Por eso, hermanos, cuando estudiamos esta palabra, como cuando hacíamos el martes el estudio de Isaías, que estaba referido claramente a todos estos temas de Mateo, ¿se acuerdan? Cuando lo estudiamos el martes. El crecimiento se va dando. No nos vamos a transformar en apóstoles ni nada por el estilo. Nos vamos a transformar, sí, en verdaderos hijos que recibimos la enseñanza del Padre. Y cuando el Hijo recibe la enseñanza del Padre, la asume, es otro hijo diferente a aquel que no le hace caso y no recibe la enseñanza de su Padre. Así que todos los días tenemos que estar en estas cosas. La dejamos por acá, porque me gustaría algunas reflexiones de ustedes sobre esto que a veces, yo sé que hay mucha gente que nos escucha, nos está viendo mucha gente en el Facebook Live, nos escucha en la radio, porque estas emisiones se emiten varias veces a lo largo de todo el día, a veces a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y mucha gente que escucha por primera vez ha preguntado, ¿cómo es esto, no? Entonces me gustaría algunas reflexiones de ustedes, así que los escucho. Virginia, adelante, levantó la mano por ahí, estoy viendo. Bien. Bueno, de lo que pude escuchar, porque bueno, por problemas de internet me perdí una parte, yo creo que lo más importante, espero después poder verlo, pero en cuanto al versículo, el final que hablaba sobre el impuesto y
y esto que hace posible Dios en su providencia, ¿no? Proveyendo una vez más, y una vez más Pedro en esa acción, ¿no? Y me llevaba a meditar, y a recordar el versículo de Mateo 4, cuando pasa una situación parecida. Allí el Señor le dice a Pedro que tire la red, nuevamente, que eche la red, y él afirma que habían estado toda la noche y no habían pescado nada, y se produce, ¿no? Para los que ahí han seguido ustedes el Evangelio de Mateo, lo que dice la Escritura allí en la pesca milagrosa. ¿Mm? Y ahora se vuelve a dar otra situación en otro contexto, pero con los mismos protagonistas. Pedro, el Señor y la soberanía y la providencia de Dios, ¿no? Ahora buscaba qué significaba estatero, y es una moneda de oro o plata antigua, utilizada en varias regiones de Grecia. Sin duda que el leer 3 versículos a mí me llevó a reflexionar y a recordar otros pasajes, ¿no? Y eso es lo maravilloso de nosotros enfrentarnos a la palabra de Dios, ¿no? Como vos decías, Mario, de descubrir y de aprender estas verdades, que también traerlas al hoy y traerlas a lo cotidiano, que a veces surgen inconvenientes y parece que nuestra fe está ahí tambaleando, y ahí es donde estos pasajes nos recuerdan que también estos discípulos fueron en su momento desafiados por Dios a creer, y utilizando los recursos de Dios. Es maravilloso ver cómo Jesús una vez más les recuerda cuáles son los recursos que tenemos a disposición. Y eso para mí es una verdad absoluta, en recordarnos y en recordarme que tengo a disposición la providencia de Dios. Y eso es por medio de la fe. Gracias, Mario. Gracias, hermana. También me había pedido la palabra allí Fernando, así que con mucho gusto, Fernando. Gracias, hermano. Más que reflexiones, pregunta la que tengo, porque hay un versículo que me gustaría decir que me lo pueden ayudar a aclarar, que no tengo la duda cuál es el fin que es el comienzo del versículo del capítulo 17, cuando Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan al monte para la transfiguración. Entonces, lo que no me quedó claro, ¿cuál es el fin de Jesús de hacer eso? ¿Cuál es el porqué, la razón? Que quedé ahí con esa sensación de no entender mucho, así que a veces que me ayudan a aclarar ese punto, se lo agradecería, hermanos. Bueno, con mucho gusto, sí, sin duda. Este es un versículo, veamos el contexto, ¿no? Hay una nube luminosa que los cubrió y una nube diciendo, este es mi hijo amado en quien me ha complacido a él oír. Es un testimonio, como decíamos, de Dios sobre Jesús, marcando que Él es la autoridad final en los asuntos de la revelación. Estaban ahí presentes en ese momento de la transfiguración, como decíamos, Moisés y Elías, y bueno, recordemos que la gran declaración de Dios de este es mi hijo nunca se había formulado de esa manera a nadie.
En el hecho de la transfiguración, ahí que hizo que los discípulos cayeran sobre sus rostros y tuvieron inclusive hasta temor, y Jesús los tocó y le dijo que no temieran, y fue en ese momento que después quedaron viendo solamente a Jesús. Y por eso yo les hablaba de esa frase, esas dos palabras, solo Jesús. Jesús les mostró el reino, le mostró cómo seremos como Él en ese reino. Eso es un hecho fabuloso. Les dio un anticipo de un valor tremendo que mostró a estos discípulos, a veces, muchas veces incrédulos, y todavía después, inclusive, en otras ocasiones fueron incrédulos, pero les mostró un relato que tal vez no lo comprendieron en primera instancia, hasta tuvieron temor, fíjense en ustedes, pero el fin, porque por eso le dijo Jesús que no se lo contaran a nadie, era para que ustedes vieran que Él les hablaba de su muerte y su crucificación. Y ellos se angustiaban, pero cuando les mostró el relato de su transfiguración, les estaba hablando de lo que sucedía después de la muerte y de su resurrección, en la ascensión, en el reino. No sé si comprendes, hermano. Aquí Jesús les estaba tratando de sacar ese miedo, ese temor, esa angustia, que muchas veces la tenemos nosotros. Muchos cristianos, inclusive, temen a la muerte. Temen, se angustian con la muerte. A veces nos remitimos a lo que sucede con nuestros seres queridos. A veces tenemos que llorar cuando perdemos un ser querido, en realidad, porque sabemos que es muy difícil que ese ser querido ascienda hacia el reino. Sabemos que no es hijo de Cristo. Igual, a veces hay cosas que no comprendemos. Esa es la verdadera situación de dolor y de angustia. Pero cuando muere un hermano en Cristo, profundamente entregado a Dios, ese dolor, esa angustia, la tenemos porque perdemos a alguien que estaba con nosotros, pero se tiene que transformar en alegría, porque es totalmente diferente a lo que sucede con aquellos que mueren no en Cristo. Entonces, los discípulos que vieron eso, no lo tuvieron. No lo tuvieron porque, bueno, Virginia hablaba de Pedro, tantos eventos donde Pedro, pero recordemos que cuando fue crucificado Jesucristo, Pedro lo negó 3 veces, y que dudaron de su resurrección y que se expandieron. Pero él trató. Pero fíjense ustedes que estaban viendo un cuerpo transfigurado en lo que seremos en el reino de Dios. Pese a eso, dudaron sus discípulos. Cuanto más nosotros, humildes, que es lo que somos, ¿no? Muchas veces dudamos, muchas veces tenemos temor, muchas veces tenemos miedo. ¿Y qué es eso? Lo que hablaba la hermana y lo que decimos siempre, la fe diminuta, que no la desarrollamos. Por eso el ejemplo del endemoniado, ¿no? Hombres de poca fe. Somos hombres de poca fe. Tenemos que aceptarlo. No complacernos con eso. Cambiar. Entonces, el fin
es para mostrar un futuro de cómo esos hombres serían, porque les estaba diciendo, seremos igual a Cristo, como estaba allí, tan figurado, nosotros también, en Él. Y que no era una cosa exterior, no era una cuestión exterior de Jesucristo exterior, sino que venía esa luz de adentro. ¿Qué nos estaba diciendo? A nosotros también. Será de adentro del Espíritu Santo que tendremos esa transformación, que es en realidad la transfiguración. Más o menos, hermano, no sé si le queda un poquito claro. Tal vez sea difícil, máximo para nosotros que tenemos limitado nuestros conocimientos, ¿no? Es verdad, ¿no? Bueno, no sé qué Leticia quiere decir, con mucho gusto. Adelante, No, Leticia. de acuerdo, se entendió muy bien, hermano. Yo también iba a decir la misma pregunta que el hermano y me ganó el hermano. Ahí está. Sí, Pero sí, todo sí. esto lo estamos recibiendo nosotros. No quedó remitido a esos discípulos. Por supuesto que luego los que estaban abajo del monte se deben haber enterado, aunque Jesús le dijo, no le conten a nadie. Ustedes se pueden imaginar a Pedro, vi a Jesús resplandeciendo, ya le habrá dicho a todos los discípulos, por lo menos los discípulos. Y también a nosotros, hoy lo recibimos. Y da un valor importantísimo. ¿O no es así? Para nosotros, para mí, yo voy a hablar por mí. Una cosa es este mensaje que nos está dando Jesucristo y otra cosa era antes de conocer. Sí, creíamos en Jesucristo, todo lo que queda. Pero aquí Él plasmó concretamente cuál va a ser nuestro destino original. Entonces, cierto, estamos padeciendo en este mundo y vamos a padecer, pero vamos a tener eso que vieron esos tres discípulos, esa transfiguración. Fernando, Virginia, Leticia, Ana María, Pamela, en fin, todos que están acá y los hermanos que nos están viendo, todos los hermanos de Cristo que conformamos la iglesia. También para potenciar la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo, no de una institución. La iglesia de Cristo se potencia en que la medida que todos los hermanos crezcan espiritualmente, estén donde estén, yo qué sé, las denominaciones que pueda haber por ahí. No lo institucional, sino los verdaderamente entregados al Señor. Bueno, muy bien. Mateo maravilloso, es cierto, ¿verdad? Si bien Mateo le hablaba a los hebreos, y ya sabemos cómo eran los hebreos. Nosotros somos algo similares, aunque somos gentiles, somos también medio parecidos a ellos, ¿no? Yo creo que Mateo le hablaba a los hebreos, pero sin saber las dimensiones o a dónde iba a llegar su libro. Eso, Yo creo que ni ellos se imaginaban que exacto. con el transcurso de los años, miles de años, él se iba a seguir leyendo y se iba a expandir por todo el mundo. Yo creo que no se lo imaginaban. Creo Exacto. yo, no sé. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración. Como siempre, todos los estudios estos finalizamos agradeciéndole al Señor. No podemos hacer otra cosa que agradecer al Señor. Así que voy a pedir que cierren sus ojos, que piensen por lo menos por un momento nosotros junto al Señor allí, en ese monte, junto a esos tres discípulos, y visualizando su transfiguración, mostrándonos lo que vamos a hacer en su reino. Simplemente con pensar, cerrando los ojos, sintiéndolo,
y ejercitando el poder del Espíritu Santo en nosotros fuertemente, cuánto mucho más tenemos que decir, lo que decimos siempre. Gracias, Señor Jesús. Nada somos al verte transfigurados, nada somos al sentir el Espíritu Santo que nos has enviado. Muchas veces inmerecidamente, Señor, pero lo recibimos porque ha sido tu gracia, porque ha sido tu sangre. Purifícanos, Señor. Danos esa sabiduría. Proyéctanos en tu camino. Que caigamos a tus pies como cayeron esos discípulos. Pero danos fuerza para no temer en nada, porque en ti, Señor, no tememos a nadie, solo el temor de Dios. Y gracias, Señor, porque tú nos has puesto como testigos tuyos. Y con tu palabra, esta que hemos escuchado hoy, que hemos escudriñado hoy, crecemos en el poder tuyo. Crecemos como testigos tuyos para llevar tu palabra, esa palabra como una espada de doble filo que ha penetrado en nosotros y que se pueda explayar en el lugar, en el momento y con quien tu voluntad lo decidas. Cada uno de nosotros nos sometemos, Señor, a tu voluntad. Llévanos por los caminos del mundo, que pueden ser cortos, largos, sinuosos, pequeños, donde sea. Y que en ese cruce de caminos, seguramente, Señor, nos darás el poder para ser testigos con alguien llevando tu palabra. Esa es nuestra misión. En todas las formas, de todas maneras, en todo el tiempo. Por eso, gracias, Señor, por ser tus discípulos, por recibir tus enseñanzas, por recibir tu bendición. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos. Amén. Amén. Les deseamos un buen fin de semana para todos. Igual pues. Traten de releer nuevamente este capítulo. Yo estoy siempre a disposición. Mi WhatsApp está siempre abierto por cualquier duda. Ahora es importante, lo decíamos con Ana María hoy, ahí nosotros estamos en un nivel medio porque venimos estudiando la palabra hace muchos años, en nuestras respectivas congregaciones, en estos estudios. Ahora, hay mucha gente que recién está conociendo esto. Hace unos días teníamos a la hermana Karina, de situaciones muy especiales que estaban viviendo. Y claro, tal vez estos estudios para ella sean demasiado profundos por lo histórico, por hacer muchas referencias que tal vez sean incomprensibles. Cuando nosotros vamos al mundo y vamos a llevar estas palabras, obviamente mucha gente, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, es muy difícil que la puedan entender porque nosotros ya tenemos muchas cosas que hemos asumido, porque hemos leído muchos evangelios y capítulos de la Biblia, y muchas de estas cosas ya las hemos también escuchado por otros pastores o otros. Pero tenemos que tratar de sintetizar. Ese es un elemento que es lo que yo siempre insisto, tal vez soy muy reiterativo, es el discernimiento espiritual.
el discernimiento espiritual nos lleva a tener la sabiduría para poder comunicar. No todo el contexto que hemos aprendido hoy, pero en cierta manera el fin que nos estaba marcando Jesucristo, que es el de la fe. Y para eso tenemos que tratar de entender esto, desarrollar esto y mostrarlo en un contexto especial, en una situación especial, con gente muy especial, a veces que ni tiene conocimiento ni quién era Mateo, ni quién eran los apóstoles, tal vez sabe de Jesucristo y sabe algo de Dios. Ese es el desarrollo. Por eso es estas enseñanzas permanentes que hacemos semana tras semana, nos posibilita desarrollarnos a nosotros para llevar al mundo el testimonio. Así que sigan estudiando esto. Y les deseo buen fin de semana, para ustedes, con su familia. Bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones. Saludo grande y estemos Chao, por las hermanas que están pasando un momento difícil, como Panel Amén. y Orando. saludo grande.